En el caso de las fake news, se llega ya a extremos totalmente. Planteó que había una persona que tenía el problema del coronavirus, estaba hospitalizada y que en ese momento ya su oxigenación era del 20, o sea, marcamos un 20 puntos en el oxímetro. Pero tanto médicos que son especialistas como personas que han leído un poco el tema de la oxigenación, pues dijeron que eso es absolutamente imposible. Oxigenación de 20 quiere decir que pues la gente ya prácticamente está en el otro mundo. Yo recuerdo que, por ejemplo, puede haber bacterias que pueden vivir sin oxígeno, ahí sería oxímetro cero, pero con seres humanos lo normal es de 90 a 95 y en el caso de la pandemia que tenemos con COVID puede llegar pues tal vez así ya de los casos que nos hemos enterado 58, no sé de algunos de 50, pero aquí cae por su propio peso una fake news con elementos de orden técnico. Es decir, quien emite ese comentario no es especialista y los especialistas o los médicos en general pueden rebatir fácilmente y echar abajo ese argumento, porque es un argumento, digamos, que tiene que ver con cuestiones médicas, con cuestiones técnico-médicas. Sin embargo, hay una serie de argumentos que no tienen que ver ni con la medicina, ni con las matemáticas, ni con la física, porque entonces serían más evidentes las mentiras que están diciendo. No, tienen que ver simplemente con cuestiones de orden sociológico y entonces ahí es más fácil lanzar mentiras y quedar impunes esas mentiras. Y si se repite una y mil veces a través de los distintos medios de comunicación, pues pareciera ya ser una verdad. Pero a esos casos nos enfrentamos. Este es un extremo. O sea, se metieron en un terreno técnico-científico y evidentemente ahí las mentiras caen más rápido. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con el periódico El País, al que hoy se refirió el presidente de la República. Él dijo casi textual, El País pues es el periódico español que defiende los intereses de las transnacionales españolas. Y como evidentemente aquí en México, durante los gobiernos neoliberales, sobre todo en los gobiernos panistas, recordemos que en el gobierno de Fox se entregaron 36 contratos que violan la Constitución. Eso lo determinó con mucho detalle en su momento el Auditor Superior de la Federación. Pasó la información a los diputados, porque la Auditoría Superior de la Federación es un órgano que depende de la Cámara de Diputados. Los diputados analizaron el informe del Auditor Superior, donde se constata claramente que Fox durante su gobierno entregó 36 contratos para generación de energía eléctrica, entre otras a la empresa Iberdrola, y la mayoría de diputados ignoraron, dejaron de lado estos argumentos del Auditor Superior de la Federación, y como en la Cámara de Diputados tienen mayoría, en ese momento tenía mayoría el PRI y el PAN, pues hicieron una coalición y por votación mayoritaria no procedieron a interponer una controversia constitucional por la entrega de esos contratos inconstitucionales. Nunca votaron esa inconstitucionalidad y simplemente los contratos siguieron corriendo. Entonces, el Poder Ejecutivo encabezado por Fox entrega contratos inconstitucionales a varias empresas, entre ellas Iberdrola, para generación de energía eléctrica, reitero, violando la Constitución. Luego, la mayoría del Poder Legislativo, integrado por el PRIAN, no procede en función de los resultados del Auditor Superior de la Federación, y entonces hay complicidad y hay impunidad. El Auditor Superior tuvo él mismo que promover una controversia constitucional, pero la Suprema Corte de Justicia planteó que él no tiene facultades para hacer eso. Entonces hubo una colusión en la entrega de estos contratos inconstitucionales entre el Poder Ejecutivo con Fox, que los otorgó, el Poder Legislativo, que no hizo caso a las observaciones del auditor, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que simplemente ni abrió el caso. Bien, pues ahora evidentemente que estas empresas que recibieron esos contratos y posteriormente
los contratos que siguieron entregando durante todo el gobierno de Fox y luego durante el gobierno de Calderón y luego durante el gobierno de Peña Nieto a empresas transnacionales, sobre todo españolas, porque allí está, aparte de la que mencionamos del Iberdrola, pues está el OHL y los contratos que entregaron para la extracción y el manejo del gas en la cuenca de Burgos a otra empresa española. Pues el país, periódico El País, defiende los intereses de esas transnacionales, pues se lanzan contra las medidas que está tomando el presidente. Pero ahora el nivel de conciencia, el nivel de conocimiento de la mayor parte de la población del planeta va aumentando, por un papel lo juegan las redes, va aumentando, entonces cada vez es más difícil que engañen a los pueblos del mundo con noticias falsas. Por ejemplo, digamos, el ejemplo viviente es nada más y nada menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante todo este periodo de pandemia, el consejo de los doctores en economía, serviles a las políticas neoliberales, era que se tenía que endeudar el país. Segunda, que se tenía que decretar una moratoria al pago de impuestos de las grandes empresas, y sabemos que en 80 países que recibieron en estos meses créditos del Fondo Monetario Internacional se utilizaron fundamentalmente para rescatar a los de arriba, a las grandes empresas. Y el presidente de la República dijo lo contrario, es decir, no contratamos deuda, no decretamos moratoria al pago de los impuestos, y se siguieron pagando impuestos, y el resultado es claro y evidente. O sea, México es uno de los principales países que está saliendo adelante por no aplicar las recetas de siempre, las recetas neoliberales, en estos dos rubros, y además recortar gasto en educación, en salud y en programas sociales en general. Ahora bien, en la mañana también se hizo una síntesis por parte de Marcelo Ebrard en el sentido de que dice hay 5 puntos que aprendimos en esta cuestión de la pandemia. Uno es el tema de la salud. La salud debe ser una obligación y compromiso del Estado. Y efectivamente el presidente López Obrador lo que ha planteado es que todas las medicinas que se adquieran con alrededor de 130,000 millones de pesos de compras en el exterior, van a ser absolutamente gratuitas, porque es obligación del Estado. Segundo, todas las vacunas que se obtengan, que además ya se dio un adelanto de alrededor de 30,000 millones de pesos, se van a aplicar de manera absolutamente gratuita. Es decir, se acabó el negocio de Bill Gates y de los que querían monopolizar la producción y posterior venta de las vacunas, que se iban a hacer más multimillonarios. Aquí se va a aplicar de manera absolutamente gratuita. Segundo punto que se mencionó es que se reconoce ahora la familia como la institución social que brindó amplia solidaridad en problemas difíciles, que de por sí eso ya viene en la sangre de los mexicanos, para combatir el tema de la pandemia. Es decir, fueron los familiares los que cuidaron, estuvieron al pendiente de los mexicanos que por desgracia pues contrajeron este virus. El otro tema que aprendemos es el de darle una importancia superlativa al tema de los hábitos alimentarios, al comer bien. Tal vez ahora sirva de referencia uno de los libros que escribió Ríos, que ya falleció, que se llama La panza es primero. Es decir, cómo desde ahí se viene explicando el proceso de que hay que evitar cada vez más la compra de los alimentos chatarra, la compra de los alimentos industrializados, y que es mejor consumir más los productos que, por ejemplo, vegetales, frutas, los productos naturales. Ahora, pues, productos orgánicos, desde el huevo, el café, etcétera, etcétera. Y en ese tenor el presidente también ha tomado la firme determinación de no permitir la siembra de productos transgénicos. Eso es notable a nivel mundial, es notable. O sea, México es un ejemplo ante todos los países del mundo
que aquí, con la llegada del presidente de la República, cero siembra de alimentos transgénicos. El otro tema también muy importante es que pues, nos estamos cohesionando como una gran nación y se refleja también en las cuestiones de carácter económico. Por ejemplo, se rompe con las recetas neoliberales y se aplica lo que viene establecido en el libro que escribió López Obrador, que se llama Economía Moral. ¿Cuál es uno de los aspectos centrales? Es rescatar a los de abajo, porque rescatando a los de abajo se puede rescatar a los de arriba. Antes lo que se hacía era rescatar a los de arriba y ya no llegaba el rescate a los de abajo. O sea, arriba era riqueza, llenar los bolsillos con las necesidades del pueblo, y abajo era miseria, angustia y desesperación. Entonces López Obrador está planteando un esquema nuevo para México que nos está dando excelentes resultados, pero ese esquema que se está planteando para México no es propio de México, se puede aplicar de acuerdo a las modalidades propias de otros países en esos países. Y un paso ahora sí, que ayer lo tratamos, pero hoy lo volvemos a comentar, es que el presidente de la República ha tomado un lugar muy importante en el liderazgo mundial al plantear alternativas reales que aquí se están aplicando contra el modelo neoliberal. Porque una cosa es criticar el modelo neoliberal, que está bien de por sí por todas las desgracias que ha causado a la humanidad, pero el otro es proponer qué alternativa. Y la alternativa que plantea el presidente de la República, por ejemplo, en el G20, se reflejó con lo que ayer comentamos, pero que vale la pena tenerlo muy en mente. Es decir, la deuda externa que han adquirido todos los países del planeta, debe quedarnos muy claros a todos, es una deuda impagable, no se puede pagar. Cada vez se pagan más en intereses de la deuda y cada vez la deuda aumenta más. Es decir, tenemos el ejemplo de México. Ya con Vicente Fox, la deuda que dejó fue de 1.700.000 millones de pesos. Ya de por sí enorme. Cuando sale Calderón, casi aumenta en un 250% esa deuda. Y saliendo él, ya la deuda ya no es 1.700.000 millones de pesos. Ahora fueron 5 billones de pesos. Y luego cuando sale Peña Nieto, pues la deuda se duplicó. Ya son prácticamente 10 billones de pesos, es decir, 10 millones de millones. Y lo que tiene que hacer la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto es destinar del presupuesto nacional casi el 12% para pagar solamente los intereses de la deuda. ¿A qué me refiero? A que el presupuesto el año pasado y este es 6 billones, este año 6.300.000 millones de pesos. Y para pagar los intereses de la deuda son más de 700.000 millones de pesos. Es decir, si fuera el 10% del presupuesto nacional, que son 6.300.000, pues el 10% es 630.000 millones de pesos. Estamos pagando casi el 12% del presupuesto nacional, una cantidad multimillonaria, solo para pagar los intereses de la deuda. Y así sigue. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2009 se pagaban del presupuesto nacional por intereses de la deuda 60.000 millones de pesos. Ahora se pagan 700.000 millones después de 10 años. O sea, se pagan más intereses de la deuda y la deuda del 2009 a la fecha creció prácticamente en un 400%. Entonces la deuda es impagable desde el punto de vista económico y con mayor razón es impagable desde el punto de vista moral porque está sangrando a los pueblos de todo el planeta. Por eso el presidente de la República, como él ha dicho, sin protagonismos innecesarios, sin insultar a los organismos internacionales, simplemente con argumentos de carácter ético, de carácter moral, de carácter económico elemental, ha planteado esta alternativa que es
que existan quitas, es decir, que no se pague todo, que ya se le quite una parte a la deuda de los distintos países. Número 1. Número 2, puede ser, esto no lo ha planteado el presidente, pero puede ser también una moratoria al pago de la deuda. Y número 3, debiera ser moralmente cancelación de esa deuda tan desventajosa para todos los países. Pero en el G20 también el presidente planteó que cómo es posible que los organismos económicos internacionales den crédito a los países desarrollados y la tasa de interés sea del 0.6 o 0.7%, y en cambio en los países que están en vías de desarrollo o de desarrollo medio, el cobro de intereses es 10 veces más alto que el que cobran a los países industrializados. Es decir, cobran del 6 al 7%, mientras que a los países industrializados les cobran del 0.6 al 0.7%. Entonces, es otro elemento sustancial que tiene base económica, que tiene base moral, que el presidente de la República está planteando hacia los organismos internacionales. Pero esto, repito, no lo está planteando solo para México. Lo está planteando para todos los países de desarrollo medio. Y para los países más desfavorecidos, más pobres del planeta, lo que se está planteando es que ya se cancele el pago de la deuda externa. Y como decíamos ayer, China ya dio un primer paso al eliminar la deuda que tenían con él 28 países pobres. O sea, condonó la deuda que asciende a un total de 1.300 millones de dólares, que es una cantidad impresionante. Bueno, pues si lo hizo China, ¿por qué no lo hace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o los organismos de crédito internacional? Porque hay dos visiones diferentes. Una es la visión de máximas ganancias, rapacidad a costa de sacrificar la dignidad, los bolsillos de los pueblos. Y la otra es una visión más moderada, podemos decir más humanista. Por eso el presidente de la República esgrime no solamente argumentos de tipo económico, que son muy positivos, sino también esgrime argumentos de tipo moral. Es decir, hemos estado llegando ya al punto, como lo hemos mencionado antes, de que se está gestando una gran revolución cultural que lleva implícito elementos, sobre todo morales, éticos, de la conducta de los seres humanos. Y esa revolución cultural que se está desarrollando en el país, que es cambio de hábitos, cambio de formas de interactuar entre los seres humanos, se está extendiendo a otros países del planeta. Y la voz del presidente de la República, tanto en el G20 como en las Naciones Unidas, es una voz que tiene repercusión, porque como él ha dicho, con las medidas que ha estado aplicando, él ha acumulado autoridad moral. Y esa autoridad moral se refleja en autoridad política. Y esa autoridad política se refleja no solo en México, sino en todo el planeta. Y eso cierra el círculo con la mención que él hace en los 50 lineamientos básicos que presentó para ser candidato en el 2018. El último punto, el 50, dice que tenemos que proceder con 3 principios: honestidad, justicia y amor. Amor a la familia, amor al prójimo, amor a la patria, amor a la naturaleza y amor a la humanidad. López Obrador está viendo por los intereses de los seres humanos más desprotegidos de todo el planeta. Y por eso debemos sentirnos orgullosos de la acción que hace el presidente de México. ¿Por qué? Porque trasciende las fronteras nacionales. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, te pedimos que te comuniques con nosotros, nos des tus comentarios, te suscribas a nuestro canal de YouTube y estemos en contacto a través de las redes que aparecen en la pantalla. Agradezco tu paciencia y tu atención, que pases buen día.